Dios os guarde en su divino amor. Este hermoso canto nos señala una gran necesidad del ser humano, que necesitamos la protección de nuestro Dios. Vivimos en tiempos tan peligrosos, donde el dolor, el sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte están a la vuelta de la esquina. Vivimos en tiempos tan peligrosos que las peores traiciones y desilusiones las recibimos de aquellos que más amamos. Definitivamente, que Dios nos guarde en su divino amor de los peligros de los últimos tiempos. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque en su divino amor tenemos esperanza, Señor, y sabemos que usted nos guardará y nos cuidará de todos los peligros, mi Dios, de estos últimos tiempos que nos acechan, Señor. Guárdenos, Señor, hasta que podamos estar a salvo en su presencia, Señor. Le rogamos en esta mañana, mi Dios, que el mensaje que vamos a presentar, Señor, sea un mensaje que usted me haya dado, Padre bendito, y que sea para edificación de nosotros. Que sea un mensaje que nos ayude a ver más claramente cuál es el camino que nosotros debemos de seguir, Señor. En quién debemos de creer, en quién debemos de confiar, a quién debemos de aceptar como nuestro único guiador, Señor. Gracias, Padre bendito, que su Santo Espíritu venga a este lugar en este momento y nos unja, Señor, para de aquí salir contentos y felices, sabiendo que vinimos a pasar un momento maravilloso con usted, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Mi tema para esta mañana lo he titulado Ciegos guiando a ciegos. Ciegos guiando a ciegos. Y como ustedes se van a dar cuenta, estas palabras poderosas que una vez Cristo Jesús dijo, parece que no se le da el debido, ¿cómo les diría? No se toman en cuenta, no se merita bien en ellas. Aquí hay una verdad grande, importante para cada uno de nosotros, y es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. Como se estaba hablando, que los hombres nos guían. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si en el plan de Dios existe esa posibilidad de que su pueblo sea guiado por hombres. Y como lectura bíblica, para comenzar, yo los voy a invitar, aquí abran sus Biblias en Mateo capítulo 23, versículo 10. Mateo capítulo 23, versículo 10. Y dice así: ni seáis llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. Ok, vamos a dejar esta lectura bíblica para más adelante, pero yo creo la lectura bíblica aquí es clara. Y a nadie, no os llaméis, no os hagáis llamar, ¿qué? No os llaméis guías. O maestros. No os llaméis guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. Hay títulos, hay maneras como nos pueden llamar o nos podemos querer hacer llamar, o seres humanos se están haciendo llamar, que seguramente delante de Dios son una blasfemia y un pecado, porque Dios ha puesto estrictamente en este versículo, estrictamente está hablando de quién es el guía, que uno es el guía. Entonces vamos a ver que nos quede claro eso. ¿Será que hay muchos guías? ¿Será que nosotros tenemos que obedecer a nuestros guías, a lo que ellos dicen? Eso es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. Y vamos a dejar ahí la lectura bíblica. Y vamos a ir a otra parte de las mismas escrituras. Vamos a abrir las escrituras en Mateo 15, 13 al 14. Mateo 15, 13 al 14. Y vamos a ver qué nos dice aquí Mateo 15, 13 al 14. Para entender mejor esto, si se puede leer desde el versículo 12, háganlo. Ahí en el versículo 12 dice: entonces los discípulos
se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, los fariseos se ofendieron por estas palabras. Entonces miren lo que Jesús contesta. Dice: pero él respondió: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y agregó en el 14: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Para empezar, aquí el Señor, los fariseos se molestaron, dice, se ofendieron por las palabras que nuestro Señor Jesús habló allí. Pero Jesús responde que toda planta que no fue plantada por Dios será desarraigada, será cortada. Y viendo aquí que sigue hablando de dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, está hablando de los guías del pueblo de Dios, está hablando de los líderes de Dios. Está hablando, podríamos decir en otras palabras, guiar al pueblo de Dios no es un papel que Dios se lo ha dejado a ningún hombre. Por lo tanto, dice, si mi Padre no los ha puesto como guías, estas son plantas que no han sido plantadas por mi Padre y serán desarraigadas, serán quitadas, serán cortadas. Y luego dice, dejadlos, son guías de ciegos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, que es la palabra, dice. El pueblo de Dios siempre ha necesitado ser guiados. Y los hombres astutos se han aprovechado de esa necesidad del ser humano y lo han guiado, pero lo han guiado mal. Porque esta potestad de guiar no le ha sido dada de arriba a ningún líder, por exaltado que sea su posición. Dios no le ha concedido ese privilegio a ningún hombre para guiar espiritualmente a otro hombre o a su pueblo. ¿Y saben por qué? Porque, y fíjense bien en lo que les voy a decir, porque nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios no fue nunca, ni es y ni será que su pueblo dependa de hombres, que su pueblo sea guiado por hombres. Nunca ha sido el plan de Dios, ni es el plan de Dios, y ni será el plan de Dios nunca, que su pueblo dependa de hombres, que su pueblo sea guiado por seres humanos, por hombres. El plan de Dios ha sido, es y será que su pueblo sea guiado únicamente por el Cristo, dice, por su Hijo, por nuestro Señor Jesucristo y por su santa palabra. Así, sencillo. Entonces, cualquier hombre que venga a querer ocupar esa posición, adueñarse de ese privilegio para hacerse dueño de las conciencias y voluntades humanas de los demás, está cometiendo un gran error delante de Dios. Porque el plan de Dios no es que su pueblo dependa de hombres. El plan de Dios es que su pueblo dependan totalmente de Él, de su Hijo y de su santa palabra. Ese es el plan de Dios. Pero como el plan de Dios no se ha seguido, los seres humanos ponemos nuestros ojos en seres humanos y permitimos que hasta les pagamos a los seres humanos para que nos guíen. Entonces, como resultado de eso, el pueblo está padeciendo y sufriendo. El pueblo está hundido espiritualmente en un estilo de cristianismo que no lo lleva a lo que el pueblo anhela. El pueblo de Dios anhela el ser transformados, ser cambiados, ser preparados, vivir de gloria en gloria, llenos de esperanza, no llenos de problemas en el lugar donde se alaba y se glorifica el nombre de Dios.
Pero en esta mañana vamos a ver, y ojalá que nos pueda quedar claro, que ¿quién es nuestro guía? ¿Quién debe ser nuestro guía? Porque si no tenemos claro eso, vamos a caer en los mismos lazos en que ha caído la humanidad cristiana. Los millares y millares de millones de cristianos están siendo guiados más por hombres que por Dios. Dice, el plan de Dios, dice, es que su pueblo sea guiado por su Hijo, por su santa palabra. Dice, pero los hombres guían con normas, reglamentos, manuales, quitan, ponen a la palabra, crean mandamientos de hombres. Saben que muchas religiones le quitan, le ponen a la palabra, hacen mandamientos de hombres para hacerla más atractiva delante de los hombres y que los hombres vengan y se sometan a ellos. Pero Dios no ha dado esa autoridad a nadie de poder quitar, poner a su palabra. Y vamos a ser claros en esto. Nosotros conocemos bien la historia del pueblo de Israel. Miren, el pueblo de Israel, ¿qué hacían? En el pueblo de Israel se le quitaba, se le ponía y se creaban mandamientos de hombres. Jesús se los aclaró muchas veces. Se los dijo claramente. Ustedes violan el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. Y ponen la tradición de los hombres. Este pueblo, les dijo, de labios, no, él me alaba, él me glorifica, él de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de ¿qué? De hombres, no los de Dios, sino los de los hombres. Y eso cuando nos acontece, cuando nuestro guía no es nuestro Señor Jesucristo ni su palabra, sino los hombres. Y a los hombres, si nosotros les permitimos eso, se adueñan hasta de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, se adueñan de nuestra vida, de nuestros pasos, te marcan el paso, te dicen lo que tú debes creer y lo que tú no tienes que creer. Y no importa que la palabra diga lo contrario, que eso es verdad. Ellos te lo muestran, ellos te lo enseñan. Y entonces nosotros obedecemos ¿a quién? A nuestros guías humanos terrenales. Y dejamos de obedecer al único que Dios ha puesto como guía, al Cristo y a su santa palabra. Así es que, dice, así es que nosotros podemos ver, miren, el pueblo de Israel creó tantas normas y reglas de cómo adorar a Dios, pero el pueblo, cuando Cristo vino, a pesar de todas las normas, reglas que le habían, manuales que se habían inventado, Cristo Jesús los vino a hallar en la miseria espiritual. Tanto así, la palabra de Dios dice, en el principio, dice ahí en Juan 1:1, era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Era Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había sido desviado. El pueblo de Dios estaba siendo guiado por mentes humanas, por hombres. Y los hombres habían creado normas, reglas, mandamientos, quitaban, ponían a la palabra de Dios para someter al pueblo a la voluntad de ellos, no a la de Dios. Y desgraciadamente el pueblo se acostumbra a las cadenas. Cuando Cristo vino para liberarlos, no quisieron ser libertados. Prefirieron quedarse allí donde estaban. Y como consecuencia, pagaron las tristes consecuencias de ese pueblo. Es muy triste, por eso nosotros debemos de ser muy sabios en ese aspecto. Porque si no, nos pueden llevar a una posición donde no hay retorno. Miren, hoy en día todas las religiones crean sus normas y sus reglas,
sus mandatos. Cada religión pone cosas diferentes. Y en la palabra de Dios no hay apoyo, no están. Pero la gente lo cree porque sus guías se lo han enseñado. Porque es lo que sus guías les dicen que hagan o que no hagan, que crean y que no crean. Y eso es responsabilidad de cada ser humano. Dios no le ha permitido a otro ser humano que tenga control sobre mi conciencia, sobre mi voluntad. Yo tengo que ir a la palabra de Dios y yo tengo que tomar la decisión correcta, lo que mi conciencia y la palabra de Dios me declara que es lo correcto, no lo que un guía me dice. Pero desgraciadamente los seres humanos seguimos a nuestros guías. Por eso hay millones de cristianos en el error, en la mentira, en doctrinas falsas de demonios. Porque han hecho de sus guías hombres para que los guíen. Y hasta les pagan. Y los tratan con honores. Sí, así eran los judíos. Los judíos los trataban con todos los honores. Miren cómo dice la palabra de Dios. Amaban los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Querían ser saludados en las plazas y ser llamados rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Aquí no hay guiado, aquí no hay guías, aquí no hay líderes, aquí no hay maestros, aquí todos somos hermanos, porque uno es el maestro. ¿Y quién es el maestro? Nuestro Señor Jesucristo. A ese es el que podemos llamar maestro, a ese es el que nosotros debemos de seguir, a ese es el que debemos de obedecer. Pero en el momento que yo permita que a mí me empiecen a ver como un guía, como un líder, como un maestro, ustedes ya no van a hacer lo que la palabra de Dios dice, sino que van a confiar y van a hacer lo que yo les diga. Y esa es la gran tragedia del ser humano. Porque el ser humano, el poder y el dinero, lo corrompen. Esas cosas corrompen. Sigue diciendo, ahí donde, ¿en cuál estamos leyendo? Dice, el 6 dice: por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, trató severamente a esos hombres que se atrevieron a ponerse como los guías del pueblo de Dios, que querían ser los guías del pueblo de Dios, que estaban dirigiendo al pueblo de Dios, porque lo estaban llevando a una muerte segura. Miren cómo los trató el Señor. Les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres, ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Imagínense, los guías espirituales que guiaban al pueblo de Dios supuestamente para el reino de los cielos, ellos mismos eran los estorbos que no dejaban entrar. Ni ellos entraban, ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Qué tristeza que a veces, y siempre sucederá así, que cuando ponemos nuestra confianza, cuando ponemos líderes para que manejen nuestra conciencia y nuestra voluntad, siempre va a acontecer lo mismo. El líder se corrompe, el poder corrompe al ser humano, y con el poder viene el dinero, y esas dos cosas llevan al ser humano totalmente a la corrupción. Y ya no solo se apoderan nuestras conciencias, sino de nuestra vida, de nuestra libertad, se apoderan de todo, nos encadenan. Cuando Cristo vino a hallar a su pueblo encadenado al pecado. Lo tenían en pecado, porque dice que el pueblo, algunos querían entrar, pero estos escribas no los dejaban, ni entraban ellos ni los dejaban entrar. ¿Por qué? ¿Cómo no los dejaban entrar? Con sus enseñanzas, con su manera de guiarlos. Cuando Cristo Jesús venía y hablaba al pueblo, ellos les decían: no le crean a ese hombre, demonios tiene. No vayan detrás de él. Y el que vaya detrás de él lo expulsamos de la iglesia. Y ellos prefirieron a sus guías terrenales que al guía celestial que Dios mismo les había mandado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es triste que a nosotros no nos pase lo mismo. Nuestro guía ya sabemos quién es. No son los hombres como nosotros hemos venido creyendo. Miren, imagínense, me da gusto cuando yo leo esto. Dice: pero vosotros, no, ¿dónde debía?
ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos ante los hombres, ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cómo creen ustedes que esta palabra, esta lectura, aquí está otro que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar para hacer un proselito, para ganar un cristiano, y una vez ganado, lo haced 2 veces más hijo de los infiernos que de vosotros. O sea, ¿a dónde está eso? estoy leyendo en Mateo 23, desde el 6 en adelante. A ver, el que acabo de leer es el 15. Entonces, aquí veo. ¿Cómo? Si Jesús viniera hoy, miren cómo Jesús dijo estas palabras en aquel tiempo, porque eran aplicables, bien aplicables en ese tiempo, se iban a entender perfectamente, porque en ese tiempo existían estos grados, estos títulos, estos guías que se habían apoderado, llamados escribas y fariseos. ¿Cómo creen que esta palabra Jesús, si viniera hoy, la diría ya en un idioma más correcto que nosotros entenderíamos hoy? Como más actualizado. Yo hasta lo siento, yo siento que Jesús diría hoy, hay pastores y sacerdotes hipócritas, que cerráis el reino de los cielos. No entráis vosotros y tampoco dejáis entrar a los que están entrando. Los sacerdotes se han corrompido y al pueblo lo tienen perdido, hundido, adorando la basura de este mundo. Los pastorcitos se han ido detrás del poder y el dinero y no les importan las ovejas. Por eso Jesús claramente lo dijo, hay grados que no se los podemos dar al hombre. Jesús dijo, yo soy el pastor, yo. Los asalariados, dijo, esos son mercenarios, esos no son, y esos no aman a las ovejas, esos no son pastor, es aquel que guía. Y Dios no le ha dado este grado, este privilegio a ningún ser humano. No os hagáis, dijo Jesús, llamar guías ustedes, porque pecan si se hacen llamar guías, porque el mundo va a poner sus ojos en ustedes y los va a apartar de mí. No os hagáis llamar guías, porque uno es el guía, palabra de Jesús, el Cristo. Claro, esto es un privilegio únicamente para Jesús. Él es el único guía. Si ponemos otro guía en vez de Cristo Jesús, nos va a pasar lo que le ha pasado a los chinos, lo que les ha pasado a los árabes. Nos vamos a ir detrás de Mahoma, nos vamos a ir detrás de Buda o de Kashmir allá con los hindús. Nosotros, nuestro guía es Cristo Jesús y su santa palabra que nos ha dejado. Parte de allí, haberán personas que colaboramos mutuamente para la edificación de cada uno entre unos y otros, pero que ninguno se llame guía. Miren, el problema hoy en día es, la organización cristiana primitiva era tan sencilla, sencillísima, diáconos, diaconisas y ancianos y se acabó. Pero hoy en día, no, se despreció. Hoy en día se despreció la organización cristiana apostólica primitiva. No quisieron que fueran los que Dios había escogido para que fueran los que cooperarían en su obra para sacar adelante esta obra junto con el pueblo de Dios. No quisieron eso y entraron pastores, entraron coordinadores, entraron vicepresidentes y entraron presidentes. Entró la corrupción, entró la organización. Y como vamos a ver eso adelante, las organizaciones son peligrosas. Las organizaciones se están volviendo muy peligrosas porque las organizaciones todas van por poder y dinero. Y donde esas dos cosas se juntan, cuidado, cuidado. Sigue diciendo aquí en el 16, ay de vosotros guías ciegos, porque decís,
El que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo es deudor. En otras palabras, ay de vosotros, guías ciegos. Ay de ustedes, pastorcitos ciegos, que le decís al pueblo, si alguno jura por el templo, que es la casa de Dios, ese juramento no vale nada. Pero si alguno jura por la ofrenda, por el oro que va a dar y no la trae, ese sí es deudor. Ese sí queda comprometido, ese sí tiene que cumplir el juramento que ha hecho. Si alguien ofrece algo, si alguien nos ha ofrecido que nos va a donar su casa, nos va a donar su carro, ese sí es deudor. Y si no lo hace, lo podemos llevar hasta preso. Podemos expulsar, podemos hacer con él lo que, porque ese es un deudor. Y al deudor se le obliga a que pague si tiene con qué. Pero al que jura por la iglesia, dice, por la casa, no, de eso no, si Dios no necesita como si... ¿Qué dice el Señor? Ciegos. ¿Qué no ven que el templo es mayor que la ofrenda? El templo santifica toda la ofrenda. ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Me gusta en otra parte donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos ciegos, que coláis el mosquito, pero os tragáis el camello. Es triste la manera como el pueblo de Dios está siendo dirigido hoy en día. El pueblo de Israel llegó al punto de que estaba viviendo en la miseria espiritual. El pueblo de Dios lo tenían viviendo en la miseria espiritual. El pueblo de Dios no lo prepararon para la venida de su Salvador, de su Redentor, del Mesías. Por el contrario, al pueblo de Dios lo prepararon para que cuando el Mesías, cuando Cristo apareciera, lo rechazaran. Y esa era la obra del diablo en el pueblo de Dios. Y lo mismo que le aconteció al pueblo de Israel está aconteciendo hoy en día en las religiones cristianas. Al pueblo de Dios no se le está preparando para la venida de Cristo. Se le está preparando para que cuando Cristo venga, lo rechacen otra vez y no lo acepten. Esa es la obra otra vez de Satanás. El pueblo de Dios está siendo engañado. El pueblo de Dios está siendo apartado de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Dios está siguiendo guías humanos. Y los guías humanos se corrompen. ¿Por qué? Porque eso no conviene, eso no debe ser. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado ese privilegio a ningún hombre, ser guía de su pueblo. Si Dios le hubiera dado ese privilegio a los hombres, entonces ¿Él qué es? ¿Qué sería Él? Él es nuestro guía. Él nos dio a su Hijo. Ese sí es el guía que nosotros debemos de buscar y el que debemos de obedecer. En San Juan 8:32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Cristo es la verdad, hermanos. La verdad había venido. La verdad en presencia había bajado. Ellos tenían la verdad escrita. Pero desgraciadamente sus líderes, sus guías, los habían guiado mal, les habían enseñado mal. Les enseñaban algunas cosas, sí, pero habían muchas más cosas que enseñar que ellos no enseñaban. Sino que ellos las cambiaban, ponían sus reglas, sus normas, en vez de obedecer lo que Dios decía. Y lo mismo está sucediendo hoy. En las iglesias cristianas, en el pueblo de Dios, se le enseñan unas cosas, pero muchas no se le enseñan, que son necesarias. Se le enseña con manuales. Y vean, miren, yo quiero compartir algunas cosas de ustedes para que vean que estos manuales no son la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia. Estos manuales son hechos e inspirados por hombres, conforme a sus deseos de cómo quieren someter y dirigir al pueblo de Dios. Yo les voy a leer nomás aquí porque no hay tiempo para estar atendiendo, pero les voy a leer algunas dos cosas que hablan acá para que ustedes vean. Miren lo que dice aquí. El secretario de la iglesia. Aquí están hablando del secretario de la iglesia. Dice, el correcto funcionamiento de la iglesia depende en gran medida de la labor del secretario, debido a las importantes y especializadas funciones de este puesto. ¿Cómo ven esto ustedes? El correcto funcionamiento de la iglesia depende en gran medida de la obra del
secretario. Hermanos, esto es lo que dicen los hombres, pero el perfecto funcionamiento de la iglesia depende de la obra que el Espíritu Santo esté haciendo en cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo no está haciendo la obra porque desgraciadamente su presencia ha tenido que huir de nosotros, ¿qué poder tiene un secretario? A veces los secretarios que se ponen son gentes que ni son espirituales. Pero aquí está diciendo que el perfecto funcionamiento de la iglesia depende en gran manera no de la palabra de Dios, no de nuestro Señor Jesucristo, no del Espíritu Santo, sino de un hombre o de una mujer, del secretario o la secretaria. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Para empezar, en la Biblia, yo no he podido encontrar, yo encuentro que Jesús tuvo apóstoles, pero profetas y todo, pero que hayan instituido, los apóstoles instituyeron diáconos, diaconisas y ancianos, pero secretario nunca. Secretario nunca. Entonces, estas son palabras de hombres, normas y reglas de hombres. Ahora, los cristianos débiles espiritualmente les leen esto, que el funcionamiento, que el perfecto funcionamiento de la iglesia depende de la obra que haga el secretario, y es muy seguro que cuando estén pasando por alguna necesidad, alguna pena, en vez de ir a la palabra de Dios, en vez de ir a buscar a Jesús, a la dirección del Espíritu, van a ir a hablar con el secretario. Porque aquí dice, si algo anda mal en la iglesia es porque el secretario anda mal, no está haciendo bien las cosas, porque el perfecto funcionamiento de la iglesia depende en gran manera de la obra del secretario. Eso es según los hombres. Pero el perfecto funcionamiento de la iglesia depende de la obra que el Espíritu Santo esté haciendo en cada uno de nosotros. Y de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Redentor y como nuestro único guía. Cuando nosotros vayamos a esas cosas, busquemos en esas cosas, entonces sí, la iglesia va a funcionar perfectamente con la dirección del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de su santa palabra. No con la obra que un secretario esté haciendo. Esas veces, muchas veces se ponen secretarios nomás porque saben letras, nomás porque han ido a la escuela, no porque sean espirituales, porque vean lo que dice aquí, sigue diciendo, dice, debido a las importantes y especializadas funciones de este puesto. Dice, conviene nombrar a alguien que puede ser reelegido con el fin de dar cierta continuidad al mandamiento de los registros, al mantenimiento de los registros y de la información. Esto es totalmente falso. Vean este otro que les voy a compartir. Miren lo que dice aquí. Consejos generales sobre finanzas. Miren lo que dice el manual. Ninguna asociación, iglesia o institución sin consejo y acuerdo especial puede proyectar una obra que requiera solicitar fondos fuera de su propio territorio. Te están prohibiendo, te están bloqueando, te están poniendo allá en un rincón y que tú de ese rincón no te puedes mover, a no ser que ellos te den un permiso especial. Si ellos no te lo dan, tú no puedes. Pero Pablo, Silas y Bernabé no andaban esperando permisos especiales para moverse de un lugar a otro. Dice la Biblia que el Espíritu le habló a Pablo y le dijo, ve a tal parte y predica el Evangelio. El Espíritu le habló a Pablo y le dijo, te prohíbo que vayas a hablarles de Dios allí. Pero aquí vean claramente lo que dicen los manuales de los hombres. Ninguna asociación, iglesia o institución sin consejo y acuerdo especial puede proyectar una obra que requiera solicitar fondos fuera de su propio territorio. Toda solicitud
realizada dentro de su propio territorio debe estar en armonía con los reglamentos de la unión. ¿Y a Dios a dónde lo dejamos? Si Dios te está pidiendo, si Dios te manda que vayas, no vas a ir porque vas a invadir un terreno que ya tiene dueño, que ya tiene propietario, que ya tiene quien guía, quien dirige allá. No, nosotros tenemos que seguir la voluntad de Dios, porque ¿a dónde están dejando a Dios en estos lugares? La página 142 dice: la división y la asociación general no se puede autorizar en ningún caso a que obreros de la denominación que representen intereses especiales en una parte del campo mundial soliciten ayuda en ninguna otra parte, ni en ninguna otra asociación, sin el acuerdo y la autorización por escrito de los dirigentes de la asociación en la que hubiera de tener lugar la recolección de fondos. ¿Te das cuenta? Los seres humanos no estamos trabajando conforme a la voluntad de Dios. Cuando Pedro tuvo la visión, el Espíritu Santo le dijo: vienen por ti y no te niegues a ir donde te llevan. Pero según estos hombres acá, según las declaraciones de los hombres, tú no puedes hacer nada sin su permiso. Y mucho menos si eso va a requerir de fondos. Es un amor al dinero. Parece que el dinero es la vida. Parece que el dinero es su Dios. ¿Por qué no van a las Escrituras y miran lo que la palabra de Dios dice? Si Dios te manda a predicar el Evangelio, ve. Porque Dios dice que vayas y que prediques el Evangelio a todas las naciones. ¿Qué te importa la unión, la asociación, la iglesia y quien sea? Pero ¿qué pasa? Si tú no les obedeces, puedes acabar preso, demandado, expulsado, porque tú no estás haciendo la voluntad de ellos. Tú estás pasando por alto a tus guías. Mentiras, nuestro guía es solamente nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra, el Espíritu Santo y nuestro Padre Celestial. Y fuera de ellos, todos, dice, somos hermanos. Todos. ¿Qué decía aquí en el versículo que? En el versículo que leí decía: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, que significa maestro, porque uno es vuestro maestro y todos sois hermanos. Quiere decir, nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo y nosotros no pasamos de ser ovejas, todos somos hermanos. Y por lo tanto, un hermano no se puede enaltecer sobre otro hermano. Por lo tanto, un hermano no puede tratar de dominar la conciencia, de apoderarse de la conciencia, los pensamientos y la voluntad y la fe de otro hermano. Eso es abominable, dice la palabra de Dios, donde quiera que eso se vaya a practicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No caer en los problemas que cayó Israel. Israel cayó en eso. La verdad vino en presencia. Cristo era la verdad, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Cristo en persona es la verdad. Pero a los suyos vino y los suyos ¿qué hicieron? No lo recibieron. Sigue diciendo, en San Juan 8:36, dice así, pero déjenme, yo quiero leerles desde el 34, porque me acuerdo que hay algo muy bonito ahí, como de San Juan 8, vamos a leer desde el 34. Miren, en San Juan 8:34 al 36 dice, vino el Hijo, no ando mal, aquí ando en Lucas. San Juan 8:36 dice, pero vamos a pasar del 34. Dice el 34, Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. El Hijo
queda para siempre en casa. Y en el 36 les agrega, así, si el Hijo os libertare, seréis realmente libres. Queridos, Cristo Jesús no vino a quitarle la fe a nadie. Cristo Jesús no vino a libertar a nadie de la obediencia a la ley. Cristo Jesús no vino a sacar a nadie de templos. Cristo Jesús vino a libertarlos. Y si se dejaban libertar por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice aquí, entonces les dice, seréis verdaderamente libres. Pero ellos no quisieron su libertad. Se habían acomodado, acoplado, acostumbrado tanto a las cadenas que decidieron seguir siendo esclavos, aún sabiendo que el esclavo no queda para siempre en casa. Ese va a ser expulsado, ese va a ser echado fuera, porque es esclavo de los hombres. Que a nosotros no nos acontezca lo que le pasó, desgraciadamente, al pueblo de Dios. Dice, no quisieron, dice, ser guiados por el Hijo de Dios, no quisieron ser libertados, no quisieron romper las cadenas, los lazos que los ataban y los sometían a esa organización religiosa corrupta que los oprimía. Decidieron quedarse allí en esa miseria espiritual en la que los tenían. Como resultado, si ustedes se dan cuenta, ¿qué le sucedió al pueblo de Israel? El pueblo de Israel enfrentó la condenación desde el punto de vista aquí. Al rechazar al Hijo de Dios, rechazaron la verdad y rechazaron su salvación. Al rechazar al Hijo de Dios que Él había enviado al Cristo como el único guía de su pueblo, ellos lo rechazaron a Él y aceptaron a los hombres como sus guías. Y los hombres los llevaron de mal en peor hasta el lago de fuego. Y eso mismo le pasará al pueblo de Dios en nuestros tiempos. Si nuevamente vuelve a caer en los mismos faltas que cayó Israel de dejarse guiar por hombre. Ahora dice acá, para nosotros hoy en día el pueblo de Dios, saben que hoy en día hay iglesias del pueblo de Dios viviendo en la miseria espiritual. Hay hijos de Dios en esos templos muriendo espiritualmente. Es tan pobre el alimento que les dan que no soportan más. Y muchos están saliendo y otros saldrán de la organización religiosa. Porque dice, muchos, dice que en los templos, en las iglesias del pueblo de Dios hoy en día, hay muchas iglesias donde han caído en la miseria espiritual. El alimento que se les está dando al pueblo de Dios es tan liviano, es tan poco, que el pobre pueblo de Dios, hay hermanos que se sienten a punto de morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque de lo único que se están alimentando es lo único que el pastor les pueda enseñar. Y cuando somos guiados por hombres, hay que tener mucho cuidado. Porque los hombres, cuando han adoptado el evangelio como una forma de vivir, los hombres no van a ser honestos con nosotros. Cada hijo de Dios es responsable de buscar la verdad, de alimentarse conforme a la voluntad de Dios, como Dios quiere que seamos alimentados. Tú no te puedes estar alimentando de uno o de dos personas nada más. Es tu deber alimentarte tú mismo con aquello que tú crees que es más correcto, con aquello que tu conciencia y la palabra de Dios te muestra que es el alimento verdadero y puro que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa en las iglesias? Si el pastor te marca el territorio, en esto cree, en esto no creas, recházalo. No, pero que los hermanos, mire, tienen razón, recházalo. Esas son doctrinas falsas, esas cosas
aquí ya no se van a permitir más, porque eso se van a perder ustedes. Los que se van a perder son ellos, con todas las ovejas, y seguimos escuchando a esos guías mentirosos. Los seres humanos mienten. Dice, muchos hoy en día juzgan severamente. Dice, muchos juzgan severamente a los que están saliendo de la organización religiosa. Hay muchos del pueblo de Dios hoy en día saliendo de la organización religiosa. Pero el pueblo de Dios muchas veces los critica, y los critica severamente. Apostataron, dicen. Ya se fueron al mundo, se volvieron atrás. Yo no defiendo que algunos no se vuelvan atrás. Pero esos que se salen del templo, de la organización religiosa, y se van al mundo, son aquellos que nunca echaron raíces. Son aquellos que nunca creyeron en la verdad, y son aquellos que nunca guardaron los mandamientos de Dios. Nosotros salimos de la organización religiosa, pero nosotros nunca abandonamos la fe. Nosotros nunca hemos dejado de creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nunca hemos dejado de guardar los mandamientos de Dios. Lo único que de lo que nosotros nos hemos despojado es de las cadenas, de los lazos que nos ataban y nos sometían a una organización religiosa corrupta, que en estos últimos días se está yendo al lado del mundo, se está yendo al lado de las mayorías, y se están apartando de Dios y apartando también al pueblo. Eso es lo único que nosotros... Y alabado sea Dios, que no nos temblaron las patas a la hora de tomar esa brillante decisión. Yo le aconsejo a aquellas personas que critican a los que se salen de la organización religiosa, no lo hagan por una razón. No lo hagan porque quién sabe si es el Espíritu Santo el que está guiando a estas personas a salir de la organización religiosa. ¿Para qué? Para que puedan alimentarse con el alimento puro y verdadero que Dios ha preparado para su pueblo. Y quedándose en esos lugares no se puede. Ya ni se permite. Allí las iglesias están muriendo espiritualmente. Pero yo sé que hay hermanos en las iglesias que están a punto de salir de la organización, están a punto de abandonar la organización religiosa. Otros no salen por amor a los hermanos. Sienten dejar a sus hermanos y por esa razón se están quedando allí. Pero yo sé que el Espíritu Santo va a seguir trabajando en ellos y un día van a tomar la decisión correcta de buscar a Dios en espíritu y en verdad como Dios manda. No buscar a Dios a través de hombres, guías mentirosos que nos han engañado y nomás han vivido y se han aprovechado del pueblo de Dios. Cuando nosotros nos salimos de la iglesia, nosotros no estamos quebrando nuestra fe. Nosotros no estamos rompiendo en la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos echando por tierra la ley de Dios. Lo único que estamos rompiendo y que quebramos y rompimos son las cadenas y los lazos que nos ataban, que nos sometían a su voluntad, adueñándose hasta de nuestra conciencia. Y la palabra de Dios es clara, el espíritu de profecía es claro cuando dice que ese poder despótico de estos hombres es una maldición donde quiera que se lo practiquen. Miren lo que los hombres han hecho. Aquí lo dice ella, se los voy a leer. Esto se encuentra en Testimonios para los ministros. En otras palabras, Testimonio para los pastores. Ahí se encuentra esta lectura del Espíritu de Profecía. Y dice así: la asociación general misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo, el poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer
y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y cualquiera lo ponga en práctica. Si usted quiere mejor la información de esto, porque esto es un pedacito, pero se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 359 hasta la 361. Y ahí le va a quedar claro que ningún ser humano tiene el privilegio y el derecho de manejar la conciencia de otro ser humano. Ningún ser humano tiene el derecho de decirle a otro, en esto puedes creer y en esto no. Es solamente nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra. Esa es la que nos dice en qué creamos y en qué no debemos de creer, qué aceptemos y qué no debemos de aceptar. Pero desgraciadamente los hombres dicen que quieren gobernarnos a toda costa y lo han logrado. Tanto así que hay hermanitos que nunca van a salir de la iglesia, de la organización religiosa organizada. No van a salir porque ya se acostumbraron a las cadenas, ya se acostumbraron a los lazos que los atan a estar sometidos a ellos y morirán en esa condición, así como en el pueblo de Israel los líderes, los guías de aquel tiempo encadenaron a miles, millones de israelitas y los israelitas decidieron quedarse allí y morir juntamente con ellos. Vino el Hijo de Dios para liberarlos, llegó a sus templos y lo expulsaron de los templos, lo sacaron de los templos. Llegaron los apóstoles, los expulsaron de los templos. Pero hermanos, busquemos al Señor, que ese es el único que nos va a dar la verdadera libertad. Dice, cuando salimos de la organización religiosa, dice, nosotros no estamos dejando nuestra fe, nosotros no estamos dejando a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no estamos dejando su ley. Nosotros solamente estamos rompiendo las cadenas y los lazos que nos someten a la voluntad de hombres corruptos, que no les importan las ovejas. Dice aquí, ahora dice, somos libres. Eso es lo maravilloso, hermano. Cristo Jesús vino a libertarnos. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los libera, seréis verdaderamente libres. Nadie puede ser verdaderamente libre. Nadie ha sido libertado mientras esté actuando conforme a normas, reglas y manuales hechos por hombre. La única manera de ser libertados es el día que el único manual, yo se los pongo de esta manera, el único manual que Dios ha creado para guiar a su iglesia es la Biblia. Es la Biblia. No son libritos, no son manualitos de hombre. Esos son mandatos, normas y reglas de hombres para gobernar a toda costa a las ovejas. A las ovejas. El único libro que Dios ha dejado, el único manual que Dios ha dejado para gobernar su iglesia es su palabra. Pero ahora díganme, cuando en la iglesia acontece algo, cuando en la iglesia se quiere hacer algo, ¿se va a la Biblia? Nunca se va a la Biblia. Nunca se consulta la palabra de Dios. Si en la iglesia hay un problema, inmediatamente va y se consulta qué dice el manual sobre ese problema. Eso es totalmente falso. Eso es una blasfemia. Eso es poner a los mandamientos de los hombres por encima de los de Dios. Por eso Jesús no se equivocó. Ustedes violan el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Pero nosotros debemos de ir. ¿Hay un problema? Vamos a la Biblia. Allí la Biblia dice qué pasos, qué hay que hacer para tratar de salir y de resolver ese problema. Pero no seguimos el consejo de Dios, sino que seguimos el consejo de los hombres o el de nosotros mismos. Pero ahora dice, somos libres, hermanos. Eso es lo maravilloso que muchos no van a entender. Yo no sé ustedes, pero yo sí lo estoy disfrutando. Yo estoy disfrutando esa libertad en Cristo. Y esa libertad en Cristo no me da permiso. No es libertad para hacer lo que a mí me dé la gana. No es libertad para andar pecando, para decir ahora nadie me manda, ahora nadie me mira, ahora yo puedo hacer lo que quiera. No.
Es una libertad para servirlo, para amarlo y para adorarlo conforme a su palabra manda y mi conciencia me lo dicta. Amén. Somos libres en Jesús, hermanos. Si nosotros estamos atados a reglas, a normas y eso, entonces no somos verdaderamente libres. Porque los hombres nos están gobernando. Así es que nosotros, gracias a Dios, disfrutemos de esta libertad. Esta libertad no es libertinaje. Esta libertad no es para abandonar nuestra fe. Esta libertad no es para andar creando otras doctrinas, sino para ser fieles a las doctrinas que ya tenemos. Esta libertad no es para apartarnos de los mandamientos de Dios, sino para defenderlos hasta que Cristo venga en gloria. Esta libertad no es para ir a hacer lo que nos dé la gana, sino para prepararnos para el evento maravilloso que estamos esperando, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos libres en nuestro Señor. Ahora nosotros obedecemos únicamente el manual que Él nos ha dejado, su santa palabra. Así es que no hemos perdido mucho, yo diría, no hemos perdido nada. Porque iglesia es donde hayan 2 o 3, y aquí miren cuántos sabemos, que la honra y la gloria sea siempre para el Señor. Sigue diciendo, saben que hoy en día, dice, hablar de organizaciones religiosas da mucho temor. Yo no sé, muchos no están enterados, pero hablar de organizaciones religiosas hoy en día da hasta temor. Porque hablar, dice, y fíjense bien, lo que voy a decir está duro. Porque hablar de organizaciones religiosas hoy en día me suena como hablar de organizaciones de crimen organizado. Es el mismo concepto, organización religiosa. Organización religiosa no es cristianismo. Organización religiosa es un grupo que se ha unido, se ha juntado, ha creado normas, reglas y estatutos para formar una organización bien constituida, bien ordenada, para traer adeptos, para que estén bajo sus pies, bajo sus demandas. Esto es como lo que acaban de decir, una dictadura, una jerarquía. Alguien dijo, no dijo, estos son como los zetas, algo así. Una organización, hablar de organizaciones religiosas me suena como estar hablando de organizaciones de crimen organizado. Y les voy a decir por qué. Hoy en día es más peligrosa una organización religiosa que una organización de crimen organizado. Y les voy a decir por qué. Una organización de crimen organizado por lo general es local, no es mundial. Es de alcance local, no tiene un alcance mundial. En una organización criminal, del crimen organizado, cuando alguien se hace miembro de esa organización, a esa persona no le mienten, no lo engañan, le hablan con la verdad. Tú vienes a hacerte miembro de nosotros, tú vas a hacer esto. Aquí está la pistola, ve y mata a aquellos 2 para creerte. No te engañan. ¿Saben por qué estas personas entonces se anotan, se forman parte de esas agrupaciones, de esas organizaciones criminales? Porque no conocen a Dios. Si ellos conocieran a Dios, jamás se unirían a una organización de crimen organizado. Pero hay una ventaja de esto sobre las organizaciones religiosas. A estos Dios todavía los puede alcanzar con su misericordia, porque ellos no lo conocen. Por algún medio o alguna razón, por algo, Dios puede tocar a esa persona, y esa persona puede aceptar a Cristo como su Salvador y salir de su organización y será salvo aquel día en el reino de los cielos. Pero ahora vámonos al otro lado, las organizaciones religiosas. Esas son de alcance mundial. Las organizaciones no son locales, las organizaciones religiosas son a nivel mundial. El espiritismo es una
organización religiosa. La hechicería es una organización religiosa. El nuevo orden mundial es una nueva organización religiosa. Todas las religiones que procesan ser cristianas son organizaciones religiosas. Entonces, estas atraen a las personas con mentiras, con engaños. Y alguien puede decir, hermano, eso no es verdad. Entonces díganme, ¿cómo hay tanta organización religiosa con sus templos llenos en este momento? No en este momento, el día de mañana. ¿Cómo están todas esas organizaciones religiosas que guardan el domingo con millones de adeptos, con millones de miembros? Porque los han engañado, les han mentido. Las organizaciones religiosas son peor que las organizaciones criminales porque son de alcance mundial y juegan con tu salvación. Porque al ser miembro de una organización religiosa donde la verdad no se practica o se practica una parte y se mezcla con el error, allí no hay salvación. Cuando Cristo venga, organizaciones religiosas completas con todos sus miembros no serán tomadas en cuenta en aquel día para entrar en el reino de los cielos. Es triste, pero esa es la gran realidad de las organizaciones religiosas. Dan miedo, dan temor, porque se han ido nomás detrás del poder y el dinero. Y esas dos cosas corrompen al ser humano. Nosotros no necesitamos una organización religiosa para que dicte los pasos que debe de dar nuestra conciencia conforme a la palabra de Dios. Lo único que nosotros necesitamos es un corazón dispuesto a aceptar a nuestro Señor Jesucristo y seguir las instrucciones de su Santo Espíritu y estudiar este manual maravilloso que Dios nos ha dejado, para que caminemos conforme a Él y nos alimentemos conforme al plan de Dios, que es a través de su santa palabra solamente. Así es que hoy en día da temor, como les dije, hablar de organizaciones religiosas. Son peores, son más peligrosas que el crimen, las organizaciones de crimen organizado. Es más fácil hoy en día que se destruya una organización de crimen organizado a que alguien intente destruir una organización religiosa. Se metería en un gran problema y quizás sería imposible. No se puede. Pero por eso nosotros decidimos no pertenecer más a religiones, a organizaciones religiosas. Si nos vamos a perder con la palabra de Dios y con nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu como nuestros únicos guías. Pero no nos vamos a perder por estar haciendo la voluntad de hombres que nos están guiando de manera equivocada. Vamos leyendo, dice, ahora, una pregunta. Ahora dice, una pregunta. Ya vamos a terminar ya. ¿Quién de los dos ciegos? Ustedes se acuerdan cómo era la leímos allá donde decía en Mateo. Dejadlos, dijo Jesús en el 14. Porque son ciegos, guías de otros ciegos. Ahora viene una pregunta que yo quiero que ustedes me ayuden a entender, que nos quede clara, dice. Ahora una pregunta, ¿quién de los dos ciegos es el culpable? ¿El ciego que guía o el ciego que es guiado? ¿Qué dice Jesús? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, para Jesús, queridos, ambos son culpables. Hoy en día es común oír en los miembros de las iglesias decir, si mis guías, si nuestros líderes hacen esas cosas, ellos van a dar cuenta, pero nosotros por eso no vamos a dejar la iglesia, nosotros por eso no nos vamos a quitar las cadenas, los lazos con las que nos tienen sometidos. Nosotros aquí nos vamos a quedar. Si ellos hacen eso, ellos van a dar cuenta si están haciendo mentira. Aquí dice que tanto el que guía como el que se deja guiar por otro, los dos van a caer o en otras palabras, los dos se van a perder, los dos son culpables. Pero si usted va con un juez y lleva dos allí
lleva 2 ciegos y usted le dice al juez, mire, este ciego agarró de la mano a este que lo iba a guiar, se fue él en el hoyo y también se llevó a este. ¿A quién creen ustedes que el juez culparía? A lo mejor el juez, como ser humano como nosotros, diría, bueno, al segundo ciego, al que se dejó guiar, bueno, le voy a dar otra chance. Pero al primero no, ese es culpable. Ese es culpable. No, eso es según los humanos, es lo que están haciendo los humanos. Ay, no, el líder, él es el culpable, porque pues si él lo hace allá, él es el que se va a perder. Nos vamos a perder todos, dijo Jesús. El ciego, dejarlo, son ciegos, guías de otros, y si un ciego guía a otro, los dos son ciegos. Qué bueno fuera que solo nuestro líder se vaya a perder, pero también nos van a llevar a nosotros. Ahí están instituyendo ya, queriendo instituir mujeres para ser pastoras. Eso está en contra de la palabra de Dios. Y vamos a decir, bueno, si ellos lo hacen, ellos van a dar cuenta. Mentiras. Nosotros también vamos a dar cuenta, porque también nosotros estamos ciegos igual que ellos. ¿Qué te hace pensar que si un ciego te está guiando, tú vas a ser un vidente bueno? Vas a estar más ciego que el ciego que te guía. Nosotros no debemos de dejarnos guiar por eso, por seres humanos. Tenemos que dejarnos guiar únicamente por nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra. Eso es todo lo que debemos de hacer. Sigue diciendo aquí, terminemos, dice, con una lectura bíblica. Para terminar, hermanos. Dice, termino con una lectura bíblica. Terminemos con una lectura bíblica. Mateo 23:10. Y aquí yo quiero que ustedes presten atención. Y esto es lo que me interesa que les quede claro, para que su mente se despeje y se deshaga de cualquier otra idea, costumbre o tradición que teníamos en la mente. Mateo 23:10, ¿qué es la lectura bíblica? Dijo Jesús, palabra de Jesús, ni seas llamados guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. Solo Jesús es el único guía verdadero que no nos fallará. Aquí está diciendo Jesús, diciéndole a los fariseos y a los escribas y fariseos, y diciéndoselo a todo mundo, ni seáis llamados guía. No dejes, no permitas que te llamen guía, mucho menos adoptes ese grado, ese título. Nunca vayas a decir yo soy el guía, yo soy el líder, yo soy el guía, mis ovejas hacen. El líder es aquel a quien las ovejas le obedecen, y las ovejas hacen lo que él dice. El día que nosotros nos sometamos como a un líder humano, a hombres, o que tengamos a un hombre como guía, nos llevó el diablo. Los seres humanos nos corrompemos, somos corruptos. El día que un ser humano se deje guiar por otro ser humano, para lo único que va a calificar cuando Cristo venga es para el lago de fuego. Porque el ser humano somos corrupción. El ser humano no se puede confiar en él, somos seres caídos. Y Dios no nos ha dado ese privilegio. Nadie en la tierra puede ser guía de nadie. Por eso aquí claramente lo dijo Jesús de sus propias palabras, hablando de él mismo. Ustedes no se hagan llamar guías, porque uno es vuestro guía, el Cristo. Pero al Cristo lo rechazaron, al Cristo lo expulsaron de las iglesias, al Cristo lo querían hasta matar y apedrear. Que a nosotros no nos pase lo mismo. Nosotros abrámosle las puertas de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos guiará por la senda de justicia, por las sendas correctas que agradan a Dios, y que un día nos llevarán hasta el reino de los cielos. Dice, los hombres, dice, solo buscan someternos a su voluntad. El poder despótico, bueno, ya lo vimos allí eso, que el hombre lo único que quiere es gobernarnos. Al hombre le encanta apoderarse de tu mente, de tus pensamientos, de tu conciencia, de tu fe. Y si tu fe es alimentada por hombres corruptos nada más, y no de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, tu fe será una fe débil. Y con una fe débil nosotros no podemos hacerle frente
a las trampas del enemigo. Necesitamos una fe firme, necesitamos alimentarnos bien, necesitamos salir de esas organizaciones religiosas donde el alimento que nos están dando es nada más para apenas sobrevivir. Nosotros queremos vida y la queremos en abundancia y el Señor nos la ha dado. Lo único que debemos de hacer es buscarla. Termino mi reflexión, dice, como Josué, después que había introducido al pueblo en la tierra prometida y les había repartido las tierras, Josué les dijo: hoy decide a quién vas a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto, o a los dioses amorreos en cuya presencia estáis. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Yo te digo en esta mañana, decide hoy quién será tu guía. Si la organización religiosa a la cual pertenecieron tus padres, o a los hombres que te guían hoy, pero yo y este grupo aquí reunidos aceptamos como nuestro guía solamente a nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra. Que Dios los bendiga y saquemos nuestra mente, que el plan de Dios sea que nosotros seamos guiados por hombres. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Amantísimo Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque su palabra es tan clara, Señor. Nosotros no necesitamos intermediarios, mi Dios, para entender tu palabra, Señor. Es clara, mi Dios, Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a libertarnos, Señor. Y solamente en Él seremos verdaderamente libres, Padre Santo. Él con su boca nos dice que solamente el Cristo es el único guía de los hombres, Señor. Pero Padre bendito, los hombres han despojado a nuestro Señor Jesús y ellos han tomado esa posición, Señor, y eso es una blasfemia ante Dios, mi Padre, porque a ningún hombre Dios le ha dado ese privilegio, sino solo a su Hijo de ser el guía, Señor, y el maestro de todos nosotros, Señor. Ayúdenos, mi Dios, ayude a su pueblo donde quiera que esté, Señor, que los que tengan que salir, salgan, Señor, porque no quisiéramos ver a nadie, mi Dios, en una ruina espiritual, Señor. Y su pueblo lo sabemos por experiencia, mi Dios, que no está siendo bien alimentado, Señor. Padre bendito, ayúdenos a nosotros también, Señor, a que cada día entendamos mejor su santa palabra y cada día hagamos decisiones más sabias, y que esta libertad que gozamos y usted nos ha dado, Señor, no nos sirva de pretexto, mi Dios, para hacer cosas que no convienen, Señor. Que la usemos debidamente, Señor. Por eso pedimos la bendición de su Santo Espíritu, Señor. Que Él nos lleve a toda verdad, Señor. Y que ponga en nuestro corazón, Señor, tanto el querer como el hacer. También le rogamos, mi Dios, que nos dé un lugarcito, Señor, donde podamos congregarnos, adorarlo, Señor, más cómodamente, para poder invitar también a otras personas. Si esa es su voluntad, mi Dios, desde ya le decimos gracias, Padre bendito, por todo lo que usted ha hecho, hace y hará por cada uno de nosotros. Mi Dios, bendiga a todos nuestros seres queridos, en donde quiera que estén, que su amor y su misericordia los alcance. Bendiga a su pueblo, Señor, y liberte a su pueblo, mi Dios. Rómpale las cadenas, Señor, rompe esos lazos que los han atado por años, Señor, a voluntades humanas y no a tu palabra, mi Dios, ni a nuestro Señor Jesucristo. Y que todos seamos unos en Cristo, libres, mi Dios, para alabarte y glorificarte conforme a tu palabra lo manda y conforme nuestras conciencias lo dicten. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.